canal Charlas con Berenice Ruiz. El día de hoy definitivamente traigo un tema del cual todos los seres humanos nos hemos encontrado en la situación de cómo superar un miedo. Para esto tengo un gran invitado, un especialista en programación neurolingüística. Tiene varios años enfocado en este tema, en ayudar a las personas en el tema emocional, en el tema psicológico, y realmente considero que es una actividad bastante humana, bastante importante, porque bueno, si no existieran estos especialistas, ¿cómo estaría la sociedad? Bienvenido, Fernando, es un gusto para mí tenerte en este canal. Muchas gracias, Berenice, un placer. Y pues aquí ella es una amiga y pues ya tenemos un tiempo de conocernos, ¿no? Entonces pues es un honor para mí estar en este espacio y poder compartir un poco de lo que yo veo día a día en mi trabajo, de cómo estas situaciones se van manifestando en las personas. Y pues bueno, arranquemos de una vez. Arranquemos con el tema más importante y que seguramente hemos escuchado tanto, ¿no? ¿Qué es el miedo? Empecemos con esa pregunta tan simple, tan sencilla. Sí, fíjate, es difícil a veces definir una palabra tan sencilla, ¿no? Sí. El miedo, todos lo hemos experimentado, pero definirlo a veces puede ser un poco complejo, ¿no? El miedo, pues, es una situación que nos alerta de algo, ¿no? Algo negativo en este caso, o algo que puede atentar inclusive contra nuestra supervivencia, ¿no? El miedo se puede sentir de distintas maneras. En este caso, hay gente que tiene miedo a la soledad, hay gente que tiene miedo al cambio, miedo a socializar, miedo a un montón de cosas. El miedo, yo creo que todos los seres humanos hemos pasado por un momento de miedo, y el que diga que no es mentiroso. Sí, definitivamente. Es normal. ¿Es normal o es común que, bueno, en tu experiencia te has encontrado que las mujeres sean un poquito más expresivas con estos sentimientos? Sí, digamos que es un poco pues por no sé, lo que comúnmente en la sociedad se hace, ¿no? Las mujeres como si tuvieran más permiso de expresar lo que sienten, ¿no? Y los hombres se callan más, se guardan más los sentimientos. De hecho, eso es un punto importante, porque del 100% de mis pacientes, normalmente puedo calcular que aproximadamente un 70% son mujeres, normalmente. O sea, es en gran parte, 2 de cada 3 pacientes son mujeres, por así decirlo. Entonces, los hombres como que tenemos esa mala costumbre de guardarnos las cosas, callarnos porque somos hombres, no tenemos permiso de expresarlo, de llorar, de decir que tengo miedo, y las mujeres sí como que se dan más ese permiso, ¿no? Entonces, sí, es algo que todos lo vivimos por igual, pero las mujeres lo expresan más. Y por ejemplo, ¿cuáles son los miedos, en tu experiencia, cuáles son los miedos más frecuentes en los seres humanos? Sí, yo creo que hay un miedo fundamental. El miedo fundamental es miedo a la muerte, pero miedo a la muerte con una segunda causa, miedo al fracaso. Yo creo que el miedo al fracaso y el miedo o sea, morir y fracasar son dos cosas que van de la mano. Yo creo que todos los seres humanos tenemos esos miedos. Bueno, ese es el miedo más fuerte que tenemos. Y entre esos miedos, lo que alimenta esos dos miedos es miedo a la soledad. El no sentirme querido por alguien. El miedo a la soledad es de lo que más atiendo yo en terapia. Realmente casos de rupturas amorosas, gente que se siente sola, que no se siente valorada, que tiene rencores y así, pero sobre todo la soledad es uno de los miedos más grandes que llevan a ese punto final de me voy a morir, voy a fracasar, me voy a quedar solo, y automáticamente el estar solo muchas veces es fracaso. ¿Y de dónde vienen esos miedos? O sea, ¿desde dónde se inculcan? ¿Desde la niñez, la adolescencia, desde que eres adulto? ¿Cómo es que el ser humano va representando esos miedos? Sí, bueno, no es tanto una forma de educación. Yo creo que más bien es una cuestión neurológica. El ser humano está hecho para socializar. El ser humano está hecho para... mucha gente dice, tengo tan buena autoestima que no necesito el reconocimiento de nadie. Eso es mentira. Siempre vamos a necesitar que alguien nos valide también lo que nosotros hacemos. Entonces, naturalmente, somos seres sociales, nos gusta compartir. Digamos que si una persona tiene mucho conocimiento en algo y no lo comparte con nadie, es como esconder un don debajo de la cama, no te sirve para nada. El ser humano necesita compartir por naturaleza. Entonces, cuando nos sentimos que no compartimos con alguien, no interactuamos o no logramos una química con ya sea amistades, pareja, familiares, etc., nos vamos sintiendo vacíos, nos vamos sintiendo más deprimidos. Entonces al ser humano le es necesario
impactar o compartir con las personas. Eso es natural en el ser humano. Y por ejemplo, me imagino que te has encontrado casos en el que el ser humano puede decir, no es que yo no tengo miedo, pero definitivamente la acción es otro tema. Ahí cómo se da cuenta que realmente siente ese miedo, pero no lo quiere ver. Sí, de hecho en terapia me ha pasado de todo, yo creo, ¿no? Sí, de todo, ¿no? Llegan pacientes y les digo, muy bien, ¿y cuál es tu más grande miedo? Nada, no tengo miedo. No te lo creo, no te lo voy a creer, eso jamás. Todos tenemos, aunque sea un poco de miedo a algo, o al menos, sí, un poco de miedo, al menos. Y la gente que dice esto, normalmente son gente que está deprimida. Sí, la gente que está deprimida a veces, digo no todos, porque la psicología es muy compleja y a la vez muy simple a veces, ¿no? Pero mucha gente que está deprimida como de repente sienten desmotivación de todo, no tienen ganas de hacer nada, también muchas emociones se apagan, pero esa gente tiene miedo a salir, tiene miedo a luchar, tiene miedo a hacer cosas por su vida porque creen que ya no lo merecen o perdieron el objetivo de vida y tienen miedo, tienen tanto miedo que inconscientemente lo bloquean y entonces dejan de sentir. Pero en cuanto les cuestionas, esas personas, cuando logras impactar o los logras hacer que hablan otra vez sus emociones que las tenían ahí como frustradas, empiezan a llorar, se quebran, pues, porque dicen, realmente tengo mucho miedo. Es más, esta depresión está relacionada con el miedo totalmente. Por eso ya no salgo, por eso ya no hago nada, por eso no intento nada, por eso no salgo con nadie, porque tienen miedo al rechazo, al fracaso, a no lograr lo que quieren. Y entonces es como, estoy a gusto en mi depresión. O sea que la gente llega a acostumbrarse a sentirse relativamente normal dentro de, ¿ya entraría en un tema de depresión? Sí, el de la depresión, y el depresión y miedo, ansiedad y depresión son como, no sé, la dupla perfecta a veces para hacernos pedazos a los seres humanos, ¿no? Entonces esas personas entran en depresión como un bloqueo, como una protección. Y es un dicho que una vez lo escuché, pues sí dicen, déjame en paz, estoy a gusto con mi depresión. ¿En serio? Sí, porque es una protección para ellos. Entonces, cuando los acudes, te das cuenta y ellos se dan cuenta que tienen miedo, que realmente gran parte de su depresión tiene que ver con miedo. Y entonces es como decir, mejor no hago nada, me quito un poco la motivación de hacer todo para no tener que forzarme a hacer las cosas, porque si las hago tengo miedo. Y entonces eso es como un caparazón, un escudo que ellos lo ponen para no hacer nada en su vida. Hay gente que dicen, bueno, algún día haré algo, pero pasan los años. Y mucha gente tiene la falsa esperanza de que algo bueno va a pasar, pero nada va a pasar. Si no hacemos nada, el tiempo se va y pueden pasar años y años. Atiendo personas desde los 7 años hasta los 80 años y es algo común, ¿no? Ver personas que dejaron pasar 20, 30 años y dicen, es que estuve en la depresión mucho tiempo y hasta ahorita quiero buscar ayuda. Y entonces la depresión tiene muchas veces, no siempre, pero la gran mayoría de las veces puedo decir que tiene que ver con miedos, y son varios miedos. Y por ejemplo, ¿cómo le haces cuando una persona te llega con esta situación y esta persona no quiere darse cuenta, está a gusto en esa zona? ¿Utilizas algunos métodos para ayudarla o dices, sabes que cuando tú te sientas preparado vienes otra vez conmigo? ¿O qué es lo que, cómo ayudas a esas personas? Sí, yo creo que depende de dos factores. Uno, si el paciente me lo traen a la fuerza, entonces es más difícil. Definitivamente, porque hay personas que dicen, te voy a mandar a mi hijo, y viene el hijo aquí y le digo, bien, ¿tienes miedo? No. ¿Y qué quieres hacer? No, pues nada. Entonces es difícil cuestionarlos porque no tienen la motivación de salir adelante de esa situación. En cambio el paciente que viene, porque dicen, es que esto no es vida, yo no quiero sentir miedo, yo ya no quiero sentir o esta depresión, o esta ansiedad, o estos ataques de pánico. Entonces ahí es mucho más fácil hacerlos darse cuenta de los miedos que tienen, porque ellos ya están en una búsqueda. Entonces cuando el paciente viene con una búsqueda real, entonces ahí es mucho más fácil. Lo que yo hago es preguntarles cuál había sido su meta o su sueño en su vida más grande que hayan tenido en algún momento de su vida. Y todos llegan a un momento que dicen, no, pues yo quería hacer esto, yo quería hacer aquello. O yo estaba enamorado de una persona y me falló, me puso el cuerno, me engañó o me abandonó. Entonces ahí te das cuenta de dónde vienen los miedos, ¿no? Miedo al rechazo,
miedo a la soledad. Como les digo, el miedo a la soledad y el fracaso son las cosas que nos hacen sentir menos vivos. ¿Y puede en algún momento el ser humano estar en alguna etapa de su vida sin ningún miedo? O sea, que se sienta realmente pleno y diga, yo ya trabajé mis miedos, estoy súper bien. Sí. O sea, ¿sí se llega a ese punto? Sí se puede llegar a un punto donde tienes como un miedo mínimo, como si estuvieran en modo automático ahí, no, como un modo avión, un miedo en modo avión. Entonces es como decir, sí, obviamente me daría miedo que le pasara algo a alguien de mi familia, pero no vivo pensando en eso. Y es un miedo como, por ejemplo, mi papá ya tiene 70 años y ves que tiene ciertas enfermedades y dices, bueno, tengo miedo que mi papá vaya a enfermar, pero no estoy traumado por eso, no me siento realmente abrumado, por eso simplemente digo, pues ojalá no le pase nada, pero yo sigo con mi vida. Entonces el miedo es necesario para el ser humano, el miedo siempre va a estar allí, ¿no? El miedo es parte del ser humano y es imposible sacarlo de nuestra vida, pues de alguna manera, y eso es algo importante de lo que voy a decir, gracias al miedo estamos vivos un montón de veces, gracias al miedo. Por ejemplo, el caso más simple, ¿no? Si te va a atropellar un carro, sientes miedo y eso te hace brincar y el miedo te salva, ¿no? Sí, de hecho, existen movimientos que dices, ah, caray, ¿cómo me moví si yo no ejecuté esa acción, ¿no? Sí, exacto. Y ahí hay una consecuencia pues de adrenalina que se genera en el cerebro, los neurotransmisores, y entonces eso desencadena una adrenalina muy grande y hace que te salves el pellejo, ¿no? Pero aquí algo instintivo y muy interesante es, por ejemplo, ¿por qué los animales viven en la selva y sobreviven en la selva? Tanto los leones, que son los cazadores, y las cebras, que son las que tienen que huir, los dos tienen miedo. Y fíjate nomás, porque normalmente pensamos que para sobrevivir la voluntad, el coraje es lo más importante, y sí, obviamente es lo más importante, pero también el miedo es lo que nos mantiene vivos. Por ejemplo, la cebra, gracias al miedo que tiene, corre y se salva. El león tiene miedo de morir de hambre. El león tiene miedo de no cazar y decir, me voy a desnutrir, ¿no? Entonces, gracias al miedo nos movemos. Cuando llega un paciente aquí y yo lo veo que está bloqueado, es mejor hacerle recordar que tiene miedo de algo, porque gracias a ese miedo puede hacer que diga, sí es cierto, yo ya no quiero vivir esto, tengo más miedo de quedarme donde estoy a intentarlo. Y entonces gracias al miedo, si lo usas a favor, va a hacer que tú salgas de esa situación, que tú busques la solución. Porque el miedo también, por algo el miedo está metido en nuestra mente, no en nuestro cerebro. Por algo está allí, porque es bueno para nuestra supervivencia. Si el miedo no fuera bueno para nuestra supervivencia, no debería estar ahí, ya se hubiera descartado, ¿no? Pero sin embargo el miedo nos mantiene vivos. O sea, ¿quieres decir que el miedo de alguna manera es normal? Es normal. Es normal y tiene mucho que ver entonces cómo el ser humano enfrenta ese miedo. Sí, sí, hay gente que dice, a ver, pero si yo tengo mucho miedo a algo en específico, ¿cómo lo voy a alimentar? ¿Cómo voy a agarrarme de ese miedo para superarlo, no? Sí. Entonces, allí también tenemos que meter otras dos cosas, ¿no? Para que una persona tenga voluntad, obviamente podemos usar el tema del miedo también como por decirlo así. ¿Qué tienes más miedo? ¿Quedarte como estás o intentarlo? Entonces yo les hago crearle conciencia. Pero las dos cosas que iban a ser en un momento complicadas, ¿no? Sí, Quedarte sí. y luchar por quitarte ese Pero miedo. yo como terapeuta les trato de guiar para que tengan una certeza. Eso es muy importante. Eso es muy, ahorita lo voy a explicar. Por ejemplo, voy a poner un caso no específico, pero es un caso normal. Llega un paciente y me dice, es que tengo mucho miedo y no quiero hacer nada, tengo miedo a salir, de repente me dan ataques de ansiedad, siento que me ahogo. El síntoma que sea, hay síntomas de ansiedad, el cerebro es muy creativo, ¿eh? Y puede generarte cualquier síntoma de ansiedad, hasta el que menos te imaginas. Crisis de despersonalización, desrealización, fobias, ataques de pánico, hasta casi alucinaciones, o sea, todo, por tal de meterte miedo a veces, el cerebro puede jugarte una mala pasada, ¿no? Entonces el paciente llega y dice, tengo miedo. Y yo algo que les puedo decir a las personas, porque este tema va a llegar a personas que a lo mejor en su casa han padecido temas de ansiedad, porque yo viví 5 años esto. De hecho, eso es uno de los fuertes motores que a mí me impulsó a ser terapeuta. Yo superé una situación muy compleja de vida, de 5 años, de donde me daba ataques de ansiedad y ataques de pánico casi todos los días. Y es una situación horrible, es terrible. Entonces, cuando yo veo al paciente que tiene miedo, yo les digo dos cosas. Obviamente hay algunos casos en los que hay excepciones,
Pero realmente puedo decir que hoy, después de 7 años de terapia, siempre es una regla que se ha cumplido. No sé si es algo que siempre se daba de cumplir, pero realmente yo siempre lo he visto cumplirse, ¿no? Es, las personas creen que se van a morir por un ataque de esos, o se van a morir, o dos, se van a volver locos. Creen, es que yo me estoy volviendo loco, o no, es que me voy a morir, es que me va a dar un infarto, es que yo ya no puedo socializar, yo ya no puedo hacer nada, ¿quién me va a querer a mí? Así como soy. Entonces es un miedo que se alimenta de la depresión, la ansiedad, es horrible, es lo que destruye. Pero esto es cuando ya tienes mucho tiempo que no, es decir, cuando ya tienes un largo proceso con estos miedos y no los has trabajado. ¿O? Sí, cuando tienes un largo proceso. Ahora, si el proceso es más corto, es mucho más fácil decirle, mira, ¿a qué tienes más miedo? ¿A lo que estás viviendo hoy? Y les pongo un parámetro de todo lo que están viviendo, o a intentarlo. Y yo cuando les digo intentarlo, podrías hacer esto y aquello, yo te puedo guiar. Entonces creo que es más fácil. Pero en esos casos también, a veces necesitamos tocar fondo para salir. Y yo siempre les digo esto. Número uno, si tú tienes ataques de ansiedad y de pánico, el primer pensamiento que se te viene a la mente son esos dos, morirte o volverte loco. Yo les puedo decir, hasta el día de hoy, ni un paciente, ni uno solo, se ha muerto, ni le ha dado un infarto, ni se ha vuelto loco. Perdón la palabra que voy a decir, pero nada más la pasas jodida. Puedes durar 3 horas, 4 horas con el ataque de ansiedad y al día siguiente te despiertas a sobrevivir y pensando en que te va a volver a dar. Y la negación de decir, ya no quiero que me dé ansiedad, ya no quiero tener este miedo, es lo peor que puedes hacer. Entonces muchos pacientes me dicen, es que he ido a varias terapias y me dicen, haz respiración, música instrumental, sí sirve, pero no te va a rescatar. Tiene que haber una terapia de choque. Tú tienes que enfrentar tu miedo llevándolo al límite. Y entonces ahí es donde recuperas tu voluntad. Es un tema muy interesante, a lo mejor ahorita lo voy a explicar, pero de alguna manera tú tienes que pedirle a tu miedo que te dé más, pero tienes que tener la certeza de que no te vas a morir, ni te vas a volver loco. Porque si tú tienes estos dos puntos muy bien anclados y dices, esto no va a pasar, y yo se los digo por experiencia mía, y por experiencia de, no sé, he tenido unos 400, 500 pacientes, de los cuales normalmente me llegan de personas con miedos. Entonces yo los ayudo, yo los guío en este proceso, yo lo pasé, pues. Y entonces cuando yo les digo, estas dos cosas nunca te van a pasar, entonces el paciente se atreve a enfrentar sus miedos. ¿Y cuánto dura un proceso de sanación o tiene que ver mucho con el tipo de miedo de la persona o el tipo de carácter que tiene, de resiliencia? ¿Cuánto tiempo más o menos es? Sí, depende de la persona y la neuroplasticidad es como si el cerebro se adaptara a un cambio. De hecho hay un tema de que ahorita te voy a platicar que se llama sistema de activación reticular. Pero ahorita les voy a hablar de esto. Una persona promedio dura de 2 meses a 5 meses máximo en superar la ansiedad. Ay, es mucho tiempo, ¿no? Sí, 2 meses. Bueno, 2 meses. podrían decir, dependiendo, ¿no? Podría decir, en 2 meses súper rápido, pero vivir diario, minuto, hora, o sea, todos los días vivir una situación de esta manera puede ser muy complicado. Sí, ¿no? sí. Ahora, aquí la gente dice, oye, pero voy a tardar 5 meses máximo, por ejemplo, ¿no? Sí. En salir de esto, no, entonces, pero es que lo que pasa aquí es que desde la primera sesión la gente suele tener un cambio. Y entonces dicen, sí, me quiso dar ansiedad en la semana, pero ya nada más fueron unos minutos en vez de que fueran 3 horas. Y entonces es un gran cambio, ¿no? O sea, digamos que la mayor parte del tiempo, siempre desde las primeras sesiones, la gente ya tiene una mejoría muy considerable, al punto de que dicen, ya puedo salir otra vez, ya puedo hacer muchas cosas, ya puedo buscar trabajo, ya puedo darme el permiso de volver a intentarlo con alguien en una relación amorosa, ¿no? Entonces, yo digo que quedan bien, en 2 a 5 meses de que dicen, ¿sabes qué? Ya no me da ningún ataque de ansiedad. Pero lo sorprendente es que la gente normalmente lleva con ansiedad 10 años, 5 años. Yo duré 5 años, ¿no? Y me ha tocado atender personas de 70, 80 años que dicen, toda mi vida llevo con esto. Para mí esto no tiene cura. Y viven arrinconados en un cuarto y dicen, pues ¿qué le pasará? No, pues es que tiene miedo. O la persona, pues se podría catalogar como una persona seria, ¿no? Que le gusta su soledad. Y si lo ves de otro punto, dices, no, pues es que pasa esto. Sí, exacto, sí. Y entonces se vuelve interesante entender todo esto porque
puedes ayudar a muchas personas. Bueno, es que yo ya lo viví, entonces me siento con no sé, el conocimiento también personal, no nada más lo que yo estudié, ¿no? Sí. Sino decir, ya sé lo que estás pasando por esto, estás pensando en esto, pero les digo, esos dos pensamientos principales, ¿me estoy volviendo loco o me estoy muriendo poco a poco? En cualquiera de los dos, si lo vemos, es, me voy a morir y voy a fracasar y me voy a quedar solo. Esas tres cosas es lo que más hace pedazos a los seres humanos. Me voy a morir, me voy a quedar solo y estoy perdiendo la cordura, ¿no? Entonces, cuando les das la certeza de que no se van a volver locos ni se van a morir, entonces ahora sí llega la terapia de choque. Es una terapia en específico muy fuerte, donde yo simulo ser su mente y yo les digo, voy a decirte todos los miedos que tú tienes. Y es que después de tantos años ya sé cómo se las inventa el cerebro, ¿no? Y ya sé todos los ataques que te hace. Primero te puede atacar con te vas a quedar solo, no, te vas a morir. Y si ve que no te genera tanto el miedo, entonces te pega por el lado emocional. Eres una persona rara, nadie quiere estar contigo, la gente se va a decepcionar de ti. Por eso les decía que el miedo y la depresión van de la mano, porque la gente se deprime, pierde confianza en sí mismos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el paciente? El paciente tiene que decir, cuando yo lo ataco, yo les digo, es una dinámica, esto es una dinámica, no te lo tomes personal, yo solamente voy a bombardearte y de vez en cuando tú me vas a interrumpir y me vas a decir, está bien, no me da miedo, destrúyeme más, o tírale más, dale más, dame con todo lo que tengas. Y entonces yo les sigo diciendo y el paciente no tiene que engancharse con lo que yo le estoy diciendo, me tiene que decir, está bien, lo acepto, dale más, ajá, me da igual, dale, hasta que llega un momento que yo le digo, ya no hay nada más. Y en ese punto llega cuando le digo, te vas a morir, porque la ansiedad es lo que quiere, o sea, digamos que ese es el fundamento de que te quiere alertar, como si tuvieras que hacer algo, como corre al hospital, ve al psiquiatra porque te estás volviendo loco, porque te vas a morir. Y, oye, por ejemplo, ¿por qué algunas personas tienen ese miedo de morir y otras personas no? Porque sí me he encontrado con personas que dicen que yo nunca he tenido miedo de morir, o, por ejemplo, yo toda mi vida he tenido miedo de morir, o de estar solo, o no, yo no tengo miedo de estar solo, yo puedo vivir mi vida, o sea, o es la negación, o es que realmente sí hay personas que no llegan a tener esos miedos. Bueno, yo creo que el miedo a la muerte, aunque sea en mínima cantidad, todos lo tenemos. O sea, todos en un momento a lo mejor pon que es, no sé, un adolescente de 15 años, a lo mejor un joven de 20, de 15 años, es más probable que no sienta tanto ese miedo porque sienten que se comen el mundo, ¿no? Sí. Pero a esa edad puede que tengan otros miedos, que es como el no sentirse querido, el no sentirse valioso, la adolescencia, ¿no? Pero todos estos miedos de no sentirte querido, valioso, apreciado y cosas así, o no sentirte suficiente, es una parte de sentir que te estás muriendo poco a poco a veces. Pues es como decir, pues no me siento querido. Y hay gente que aunque tenga su relación, tenga su novia, se quieren mucho, pues el miedo es a decir en algún momento decir, ay, no sé, si tengo un problema con ella, tengo miedo de que se vaya a acabar. O sea, el miedo viene de vez en cuando a visitarnos a todos, nadie se salva, ¿no? Y aquí lo importante es que cuando yo les llego a esa dinámica y les digo, te vas a morir, yo les digo lo que vas a responderme, aunque yo le diga que te vas a morir, vas a decir, sí, me da igual, lo acepto, no me asustas. Entonces, lo que yo los motivo a poder enfrentar a su ansiedad, pero sin pelearse con ella. Porque la gente que tiene miedo quiere pelearse con su ansiedad y quieren debatirla. No, es que no es cierto, no me estoy volviendo loco. A ver, me pongo a investigar en internet. Y no, valió gorro, todas las enfermedades que salen ahí, ¿no? Cáncer en el SIDA, ¿no? Entonces, yo les digo, no escuches a tu ansiedad, nada más dile, sí, ajá, lo que venga, dame. Y entonces cuando les digo, se va a morir, y me dicen ahí, sí, no tengo miedo, dale. Y yo les digo, llame más, hasta ahí llega. Y entonces el paciente se da cuenta en ese momento, es una terapia que dura 10 minutos a veces, esa dinámica. A veces 15, a veces es media hora. Y lo vamos haciendo por partes, ¿no? Cuando hacen eso se sienten liberados. Porque eran ideas en su mente que decían, jamás pensé siquiera aceptar o darle el avión a esas ideas porque para mí eran traumáticas. Ahora, hay miedos mucho menores, pero inclusive aunque los miedos sean menores y más comunes como los que vivimos todos, esto sabemos que es un trastorno de ansiedad, un trastorno de una fobia, un pánico, ¿no? Pero lo que es un miedo pequeño que no se atiende, se puede hacer un miedo grandísimo y llega hasta un trastorno de ansiedad. Entonces, por ejemplo, si todos los seres humanos llegamos a sentir esta emoción del miedo,
quiere decir que sería estar constantemente acudiendo a terapia o dependiendo de la situación. Sí, yo creo que todo ser humano necesita ir a terapia, todo. ¿Pero siempre o nada más? No, de vez en cuando, de vez en cuando. Yo creo que ir a terapia es como, así vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ir con tu mejor amigo, pero un amigo, un buen amigo, ¿no? Que te escuche y te da un buen consejo, ¿no? Entonces todos... Que no te va a decir, sí, todo está bien, Ajá, tienes la razón, claro, el no, otro no. es el equivocado. Que te va a dar un buen consejo porque realmente te aprecia y no te va a solapar, ¿no? Porque en este caso hay buenos amigos y otros buenos amigos, ¿no? Los buenos amigos son los que te dicen lo que necesitas escuchar. Y los buenos amigos son los que te solapan y te dicen lo que quieres escuchar. Sí. Un buen terapeuta no debe decirte lo que quieres escuchar. Porque les voy a decir esto, sería fácil generar muchos pacientes diciéndoles lo que quieren escuchar. Pero sería muy antiético. Porque les estás diciendo lo que quieren escuchar y hay personas que vienen y no quieren resolver su problema. Lo que quieren es que les digas lo que ellos quieren para decir, entonces yo estoy bien y todos están mal en mi casa. Y van y ellos hacen un problemón en su casa y entonces tú eres el culpable porque les estás diciendo lo que quieren escuchar. No, tú tienes que decirle lo que debe escuchar el paciente. Y ahí entra el tema de la ética, ¿no? Tienes que decir lo que debe escuchar. Y entonces cuando llegan y te dicen, es que en mi casa todos me dicen que yo soy esto y esto y aquello. Y yo le digo, ¿y tú cómo ves eso? No, están todos mal. Y yo le digo, a ver, sí ha pasado que están todos mal, obviamente, ¿no? Porque no es una realidad absoluta. Pero cuando mucha gente te está diciendo, es que en el trabajo me dicen que soy problemática, una mujer, ¿no? Y me dicen en la casa que yo soy problemática, ¿no? Y yo le digo, a ver, ¿y tú qué piensas de eso? No, pues que todos están locos. Ya, a ver, vamos a ver. Entonces, mi chamba ahí es al menos asegurarme de que ella se dé cuenta si es que ella está haciendo algo, que ella lo pueda cambiar, o sea, cuestionarla. Un buen terapeuta tiene que cuestionar al paciente. Tienes que cuestionarlo. Por eso cuando dicen, no tengo miedo, yo tengo que cuestionarlo. Porque a fuerzas, si viene por su voluntad propia y lo veo deprimido, a fuerzas hay un miedo de por medio. Hay algo ahí que lo está censurando que no lo deja hacer y eso es un miedo también. Entonces, yo tengo que cuestionarlos hasta que saquen lo que realmente es. Y también muchas veces tienen que perdonar y no saben que tienen que perdonar. Muchas veces tienen que pedir perdón y no saben que tienen que pedir perdón. Entonces se hace un cuestionamiento muy profundo pues en terapia a veces. O sea Entonces, que la mayoría de lo que es el miedo, perdón, la ansiedad, están de alguna manera involucrados para superar esos. Sí, es que el ser humano es la psicología es muy completa, ¿no? O sea, muy compleja, ¿no? Hay gente que tiene rencores desde niño. Hay casos muy extraordinarios de esto del rencor, pero ahorita te voy a decir que me interesa, ¿no? Pero de que si todos tenemos que tomar terapia como para concluir ese tema, porque está tan bueno el tema que nos vamos por la rama, ¿no? Es que es el juguito de la carne, ¿no? Entonces, sí, todos necesitamos terapia al menos una vez de vez en cuando, así, es por así decirlo, ¿no? Todos necesitamos porque necesitamos una guía de repente, ¿no? Que nos digan, esto sí está bien, esto no, o al menos que nos escuchen y desahogarnos y darnos cuenta nosotros mismos, si tenemos buen criterio, de que estamos haciendo algo que no está bien o podemos mejorarlo, ¿no? Entonces todos necesitamos terapia, todos, en algún momento de nuestra vida, hombres y mujeres, aunque los hombres que están escuchando esto puedan decir, ay no, eso es para mujeres, o yo soy macho, yo me aguanto, no, tienes que ir porque luego te vas a enfermar. Si te tragas emociones te puedes enfermar. Entonces, y ahora sí las enfermedades que el cuerpo transmite, me imagino, ¿no? Sí, totalmente, sí. Es cuando van a veces con el doctor no, bueno, también he escuchado eso, ¿no? Que van a veces con el médico porque tienen un síntoma y resulta que ese síntoma era psicológico, sí. Y a veces el doctor no sabe cómo decirle, hijo, le vaya mejor con un terapeuta para que le ayude a sacar todos esos síntomas que usted se está creando en su mente. O sea, cómo todo tiene que ver con lo que pensamos. Claro, sí, es común que me llegan pacientes y me dicen, es que fui al hospital y el doctor me dijo que necesitaba un psicólogo. O sabes que fui con el psiquiatra porque no podía dormir bien y el psiquiatra me dijo que también fuera con un psicólogo porque necesito atender algunos temas de psicología, ¿no? Es bastante común. Y entonces, ¿qué es casi siempre lo que más afecta? Un problema de rencor, emociones guardadas, que no las dices, que no las estás externando y cosas así. Me imagino que parece muy obvio, pero mucha gente no lo sabe, ¿no? Pero es el estómago. ¡Pum! El estómago es lo primero que empieza a fallar. También hay gente que le duele la cabeza y cosas así, cuando es más crónico, ¿no?
pero el estómago es de las primeras cosas que pasan, ¿no? Muchas mujeres me llegan y me dicen, ay, es que tengo colitis, es que tengo gastritis y todo lo que tiene itis, ¿no? Y entonces también a los hombres les pasa, claro, ¿verdad? Pero el tema es ese, ¿no? El estómago es una de las primeras señales, normalmente, de que tienes un tema emocional que te lo estás tragando, lo estás guardando, ¿no? Hay otros más complejos, se llama biodescodificación, a este tema, ¿no? Que toda emoción guardada, depende de la emoción, va a afectar una parte de tu cuerpo. Es un tema que yo también lo manejo en terapia, pero no profundizo demasiado en ese. Pero les puedo garantizar que el estómago está muy relacionado con temas emocionales. Ese sí, ese es de ley, es el primero en fallar casi, no sé, no pongo un porcentaje, pero en la mayoría de los casos es el estómago lo primero que falla. Y tienen gastritis, dolores de estómago, inflamación, también aumentar o bajar de peso repentinamente, cosas como esas, ¿no? Entonces también tiene que ver hasta con el metabolismo en cierta manera. Ok, vamos a recapitular un poco porque Sí. realmente, híjole, me tienes así como tanta información asimilando, pensando y digo, ay caray, ¿yo qué miedos tengo y no me he dado cuenta? ¿O qué miedos me he enfrentado de mejor manera? Sí. Vamos a recapitular, todos los seres humanos sentimos miedo, todos, absolutamente todos, hay diferentes tamaños, dimensiones del miedo, si no se trata en ese momento se van haciendo un poquito más grandes. Es importante acudir con el terapeuta, ¿cierto? Con alguno que tú te sientas cómodo, obviamente como bien dices, no que escuches lo que te hagan, sino que vayas y que digas, realmente sí me quedé pensando, realmente sí tengo que trabajar esto, pero también pues echarle ganas, ¿verdad? Sí. Y, hay que más acuerdan que ya... Sí, pues la terapia de choque también fue algo que mencionamos, ¿no? Para vencer tus miedos tienes que confrontarlos. Eso. Tienes que confrontarlos. ¿Y qué valor se necesita? El hecho de tener que darte cuenta y poderlo enfrentar, porque insisto muchísimo en ese tema de que te puede dar miedo seguir en tu zona de confort, pero también te da miedo enfrentarlo. Sí, entonces exacto. esa parte yo creo que como tú la trabajas, Sí. es muy fuerte. Sí, tienes que hacerlos como reaccionar, es eso. Es hacerlos sentir vivos, o sea, que reaccionen, porque muchas veces no quieren enfrentar los miedos y los ocultan en la depresión. Entonces cuando ya sale el miedo dices, ya salió el monstruo, ¿no? Ya salió el culpable, ¿no? Ahora hay que confrontarlo. No hay que debatir con la ansiedad, no hay que debatir porque nunca le vas a ganar. Es todo tu coeficiente intelectual usado en tu contra. Nadie conoce más tus debilidades que tu propio cerebro. Y cuando tienes ansiedad, es tu cerebro jugándote una mala pasada. Ahora van a decir, ¿y por qué al cerebro se le ocurre hacer eso? Sí, de hecho, Es ¿por que, qué? ¿De dónde vienen sí. esos pensamientos? Les voy a poner un ejemplo muy simple. Hagan de cuenta que una persona la asaltan, ¿no? Porque me ha tocado ese tema, ¿no? Sí. Es que me asaltaron. Y hay diferentes personas, ¿no? Que a uno los asaltan y a la semana ya no hablan de ese tema. Pero hay personas en específico que cada día reviven el suceso en su mente. Y es que recuerdo cuando me sacaron la pistola, es que recuerdo cuando me dijeron esto, y recuerdo todo, y todos los días lo están repasando. El cerebro cree, no que lo estás recordando, sino que lo estás volviendo a vivir de alguna manera. Pero porque unas personas sí y otras no. Sí, porque hay personas que cuando pasa esto, no sé, a veces puede ser que hasta la rutina los mantiene bastante ocupados, o tienen demasiadas metas en su vida, muchas cosas en su vida, como para darle demasiado énfasis a esto, ¿no? Y entonces cuando alguien está, no sé si muchas actividades, propenso a la depresión, por ejemplo, y le pasa algo así, como no tiene dónde ocupar su mente, normalmente tienden a estar reviviendo sus pensamientos y se vuelven más obsesivos, porque es el contenido de su vida en ese momento. Y entonces llegan aquí y haz de cuenta que ellos no los asaltaron una vez, los asaltaron 100 veces, porque en su cerebro, en su mente lo repitieron el suceso y sintieron otra vez pánico cada vez que lo repetían. Entonces llega un momento que el cerebro dice, ok, veo que todos los días se están asaltando, porque el cerebro no sabe lo que es verdad y lo que es fantasía. Sí, y entonces dice, yo te voy a mandar una alerta preventiva todos los días para que no te asalten. Y el cerebro dice, porque quiero tu bienestar, yo te voy a mandar una alerta de que sientas ansiedad para que tengas que estar bien trucha de que no te vayan a asaltar. Es un ejemplo, ¿no? Pero sí me ha pasado. Hay ejemplos variados de lo que sea, ¿no? Hasta de una enfermedad, de lo que sea, ¿no? Pero es el cerebro el que cree que te está alertando de algo real. El cerebro no es tu enemigo, lo que pasa es que el cerebro está confundido. Y entonces, cuando vienen aquí, yo les digo, bien, el cerebro está como trabado y te sigue mandando alertas. Tú ya sabes que no te van a asaltar hoy, pero tú sientes que te van a asaltar. O tú sientes que vas a enfermar otra vez. O tú sientes que va a pasar algo grave otra vez. Y entonces el cerebro se quedó ahí, como en un lapso así trabado. Hay que destrabarlo. ¿Cómo? Confrontándolo. Pa. O primero haciéndolo consciente, porque
hay dos tipos de miedos. El miedo irracional y el miedo real, ¿va? Entonces el miedo irracional se vuelve irracional, ya no tiene un fundamento, ya no tiene lógica. Llega un momento que dices, a ver, ¿tú crees realmente que te van a asaltar? No. ¿O tú crees que te va a pasar esto? No, pero sigo sintiendo miedo. Ok, primero es hacer consciente a la persona que sepa que realmente no le va a pasar, porque si está convencida de que le va a pasar, ya está todo mal ahí. Si sabe que no le va a pasar y aún así sigue sintiendo miedo, es mucho más fácil, porque ahí dices, vamos a hacer la terapia de choque, rápido. Cuando piensa que lo van a saltar, entonces lo tienes que cuestionar hasta que reaccionen y diga, sí es cierto, estoy malinterpretando la realidad. Y entonces cuando ya vuelven a ver la realidad como es un poco más objetiva, recuperan el sentido y ya puedes ahora sí. Hay casos donde la persona está tan trabada con esto que ya es muy difícil sacarlos de ahí, aunque les hables. Yo hago otra cosa ahí, hago gimnasia cerebral, porque el cerebro está como atascado. Y gimnasia cerebral es como ayudarlo a fortalecer el cerebro otra vez. O sea, ayudarlo a que su coeficiente intelectual y su sistema lógico vuelva a imponerse otra vez. Porque para ellos lo que es ilógico, para nosotros, para ellos es muy lógico. Todos los días me voy a enfermar de cáncer, todos los días me van a saltar, y sí lo creo, lo aseguran. Y yo digo, ok, hay que ayudarlo a que recupere el sentido común. Y entonces allí es donde me ha tocado durar hasta 5 meses. Pero cada día se avanza, o sea, realmente, porque yo los veo una vez a la semana normalmente, ¿no? Y hay gente que ya lo veo cada 15 días y a veces cada mes, ¿no? Pero eso es un proceso muy complejo y a la vez es muy lineal, pues el paciente va entendiendo su proceso, ¿no? Pero sí es muy interesante saber cómo manejar estas situaciones, muy, sí, muy interesante. Mucha información, seguramente las personas sí. que estén viendo este video sí. están pensando, ¿no? en cómo. Y algo que me gustaría que les pudieras compartir es, ¿qué les dirías a aquellas personas que sienten o han sentido o quieren o saben, pero no saben que tienen un miedo que los está deteniendo para seguir con su vida diaria, sí, pero no se atreven como a buscar ayuda? ¿Cómo pueden empezar? ¿Qué pueden hacer? Sí, a veces una forma de empezar muy simple, primero hay que empezar por uno mismo y luego después expresarlo a los demás. ¿Por qué les digo esto? Porque mucha gente tiene tanto miedo que dicen, ni a mis hermanos les digo, es que a mí me pasó así. Tenía miedo y yo no quería decirle a mis hermanos ni a mis papás el miedo que yo tenía, porque de alguna manera también te da como algo de vergüenza a veces. Decir, es que me voy a morir y yo siento que me va a pasar esto y prefieres no decirle a nadie y te lo guardas. Entonces una forma de empezar es una dinámica que yo hago aquí en terapia, pero para los que están escuchando esto, puedan hacerlo en su casa, ¿no? Escribir te puede ayudar a ordenar tus ideas y eso te puede ayudar a volver a interpretar la realidad como es. Yo les pido que hagan dos cosas, escribir 2 cartas diferentes. Una primera carta donde expreses tu miedo, y no nada más de miedo, sino cualquier cosa negativa en tu vida, porque esto no nada más va para las personas que tienen miedo, sino inclusive para personas que tienen un problema psicológico, una ruptura amorosa, un duelo, la muerte de un familiar, lo que sea. Escribir en una hoja todo lo que no te gusta o lo que te quita paz. En este momento me siento así, me siento triste, me siento desganado, pero tienen que hacerlo sabiendo que van a concluir lo que les voy a decir, porque hay gente que escribe la carta negativa, sí, se queda en la carta negativa y dicen, listo, mi vida vale gorro, ¿no? Tienen que hacerlo, tiene que haber disciplina, terminas tu primera carta y la dejas. Eso es importante, porque para tú pagar una deuda tienes que aceptar la deuda. Y hay gente que no acepta su miedo, no acepta el dolor, no acepta lo que le está pasando y por lo tanto no lo puede procesar, porque no hay aceptación. Cuando lo escribes de alguna manera lo estás aceptando, pero para enfrentar un miedo hay que reconocerlo, ¿dónde está? Para enfrentar una situación de vida tienes que decir, esta es, y si no la tienes clara, no vas a progresar. Escribir es eso, progresas ahí, reconoces, como dicen, tu talón de Aquiles, tu miedo o tu situación que te está quitando la paz, la haces a un lado y luego escribes otra carta. Y en la siguiente carta yo les pido que pongan muchos agradecimientos y sobre todo que agradezcan hacia el futuro con una fe muy fuerte en ustedes mismos, y claro, si creen en Dios también, porque yo creo en Dios, y también agradezco a Dios por todo lo bueno que me va a dar, por lo que ellos crean, ¿no? Por lo que ellos crean, inclusive aunque lo hagan por sí mismos nada más, porque obviamente yo tengo gente que no cree en Dios y eso ya es personal, pero tienes que decirle, bueno, creo en mí,
Y entonces agradezco que yo voy a salir adelante. Agradezco que yo voy a superar esto. Ya lo reconociste acá. Y con base a lo que escribiste acá, la negativa, por ejemplo, si es miedo a la soledad, agradezco que voy a poder salir y voy a conocer personas. Agradezco que me voy a sentir acompañado. Agradezco que voy a tener la voluntad para hacer lo que tenga que hacer para salir de esto. Y entonces se vuelve como un ejercicio de fe personal. Un ejercicio de fe personal. Entonces cuando escriben ambas cartas, yo les pido que agarren otra carta, la negativa, y aunque suene trillado, pero funciona muy bien, rómpela en pedacitos o quémala. Yo creo que romperla se siente más satisfactorio. Romperla así en pedacitos. Y decir, me libero de esto, voy a combatir esto. Y si la gente siente una liberación. Este es el primer paso en el cual no necesitas a otra persona. Lo puedes hacer tú solo, en casa. Pero tienes que ser disciplinado, no puedes dejarlo a la mitad. Porque si dejas las cosas a la mitad, ya ese es otro tema. Y esa es otra cosa que también entienden de terapia, ¿no? Pero el día de hoy quizás ese tema lo traemos para una siguiente charla, ¿no? Pero también hay que ser disciplinados en la vida. Una forma de demostrarnos amor propio es la disciplina. La disciplina es una de las formas de amor propio más valiosas que existen. Una persona que no tiene amor propio no tiene disciplina. No cumplen, tienen un trabajo y lo echan a perder. Tienen una buena oportunidad de algo y llegan tarde, o tienen una buena oportunidad de hacer algo en su vida y engañan a la persona que quieren. O sea, tienen algo bueno y lo echan a perder y no son disciplinados, no son constantes. Y entonces esto es importante, la disciplina. Eso es amor propio. El amor propio no es como, ay, me siento bien motivado el día de hoy. No, es me siento de la fregada, pero yo elijo amarme aunque me siento de la fregada. Eso es amor propio. El amor propio no se trata de sentirte inspirado de repente. El amor propio es una decisión por convicción. Le decía a una paciente hace poco y me dio risa. Le dije, tienes que amarte más. Y me dijo ella, ay, es que no soy mi tipo. Es que no me gusta, no soy mi tipo. Le dije, es que aquí no se trata de que te gustes o no, te tienes que aceptar. Porque no puedes estar viviendo odiándote toda la vida, ¿no? O rechazándote. Entonces, cuando hacen esta dinámica, tienen que concluirla. Y es una buena forma, porque le das forma a tus pensamientos. Escribir, ordena y inclusive vacías las ideas. Si ya después de escribirlo, se te va a hacer más fácil platicarlo con alguien. Ahí ya puedes llegar con algún familiar, alguna amistad o alguien cercano. Tienes que tener una red de apoyo, tienes que tener siempre una persona a la cual digas, yo le puedo contar mis problemas, ¿no? O si ves que no hay nadie, pues tomar el valor y decir, voy y tomo terapia. Claro, sí, eso en todo caso yo creo que sería delicado, ¿no? Eso sería lo mejor, pero hay gente que no tiene dinero de repente, ¿no? Por ejemplo, un adolescente, ¿no? Que piensa hasta quitarse la vida, ¿no? Sí. Y dicen, es que no tengo dinero y no le quiero decir a nadie. Escriben. Ya cuando escribas puedes tomar mejores decisiones. Puede ser que digas, bueno, por fin me animo a decirle a mis papás. Por fin me animo a decirle a mi hermano o a alguien. Y ya puede ser que te ayuden. Pero una persona ya, un adulto o un joven funcional, tiene que decir, pues voy a terapia. Sí. Ir a terapia, eso es importante, porque mucha gente dice, ay, tengo que ir a terapia, estoy loco. No, manches. Ay, sí. No lo puedo ver así. Porque como les digo, ir a terapia es como ir con un buen amigo que te va a decir lo que necesitas escuchar y también te va a saber escuchar. ¿Va? Entonces, todos tenemos que decidir tomar esas decisiones por sí mismos, ¿no? Me siento mal, me siento deprimido, no tengo ganas de hacer nada, o me rompieron el corazón, no tengo ganas de hacer nada, lo que sea. Si ves que te está costando trabajo, busca apoyo, porque el suicidio es un tema muy fuerte. Sí, yo creo que ese ya sería un temazo también para sí. Otra ocasión, si nos darías la oportunidad. Sí. Pero definitivamente, con todo esto que nos has compartido, ya, en mi caso, yo estoy pensando tantas cosas que digo, ay, caray, o sea, como a veces no se enfrentan bien y analizando ahorita todo esto, también pues hay miedos muy pequeñitos que te hacen salir, como bien mencionaste, de la zona de confort, pero que te hacen dar como cierta emoción o cierto, por ejemplo, el hablar en público, ¿no? A veces son mieditos que aunque tengas mucha experiencia hablando en público, va a seguir existiendo ese miedo, pero son miedos ricos, son miedos que en mi caso yo disfruto muchísimo, pero ahorita los miedos que nos pusiste como ejemplo sí son como muy fuertes, los cuales agradezco mucho que nos hayas compartido, porque ¿qué quiere decir esto? Que la experiencia que tú has tenido con los clientes, con los pacientes, es, caray, no nada más te está pasando a ti, hay muchísima gente que le está pasando, y que una persona como el que se enfoca en estos temas te puede asegurar que no eres
Sí, pues, del tema del miedo, ¿verdad? Pues, no sé, yo creo que el tema del miedo es algo muy complejo, como les decía. Yo creo que tenemos que darnos cuenta, hay que ser muy conscientes de lo que estamos viviendo, o sea, siempre cuestionarnos si lo que estamos viviendo es lo que realmente queremos, porque creo que el miedo se va almacenando y la depresión y esas cosas cuando dejamos pasar los días, los meses y no nos atendemos. Tenemos que atendernos a nosotros mismos, darnos cuenta de que siempre tenemos que tener un ideal muy fuerte. O sea, toda la gente debería de tener un ideal muy fuerte, de decir, yo merezco ser, no sé, un buen doctor, yo merezco ser amado, yo merezco hacer algo trascendente en mi vida. Cuando la gente empieza a abandonar esos sueños, los miedos empiezan a entrar. Pero no el miedo del bueno el que te mueve, porque hay miedos buenos, como les decía, el miedo que te dice, me incomoda, me da miedo vivir esto, me da miedo vivir al día, ¿no? Entonces me pongo a trabajar para no vivir las mismas carencias que viví cuando era niño, ¿no? Sí. Entonces ese miedo es muy bueno, pero el otro miedo es el que te quita la voluntad, el que dices, es que ya no merezco nada, es que ya no confío en mí, es que me olvidé de quién era, me olvidé de cuestionarme lo que yo quería cuando era niño, me olvidé de cuestionarme lo que yo quería en toda mi vida y entonces empiezo a olvidarme de mí y entonces empiezan a entrar los miedos. Entonces mejor ya no lo hagas, ya no trabajes, ya no salgas, ya no busques el amor en tu vida, no mereces ser amado por nadie. Y entonces la gente empieza a acorralarse. Pero llega un momento que el miedo es tan insoportable que tocas fondo y ahí es donde la gente muchas veces busca ayuda ya desesperada, ¿no? Pero está bien, al menos es válido tocar fondo, a veces inclusive es parte del proceso a veces, ¿no? Pero es eso, o sea, siempre cuestionarte por qué estás aquí, qué vas a hacer en esta vida, porque si no tienes claro eso, los miedos te van a apabullar, te van a destruir. Tienes que tener claro, yo merezco hacer algo trascendental, yo merezco ser exitoso, yo merezco ser amado, yo merezco trascender, lo que sea, pero siempre tienes que anclarte de cosas así, decir, yo no me catalogo a mí como una persona fracasada, o que nadie me va a querer, o que no merezco esto, si empiezas a creerte eso, el miedo va a entrar y ¡pum!, te van a sumergir en la depresión, y ahí es donde entran temas muy delicados, ¿no? Porque todo empieza por algo pequeño, pequeños miedos, pero que si no los atiendes, no te cuestionas lo que estás viviendo y lo que estás haciendo, te van a ir sumergiendo poco a poco, hasta que llegue un momento que digas, se me fueron 10, 15 años de mi vida y no hice nada, y vivo con terror todos los días, o vivo con miedo, ¿no? Porque es muy común. Mucha gente cree que el tema de la ansiedad lo vive poca gente, pero no, todos en algún momento de nuestra vida, bueno, casi todos, personas adultas, casi todos hemos pasado por un momento de ansiedad en nuestra vida, una preocupación fuerte, ¿no? Pero es normal, es el ciclo de la vida. Lo que nos ayuda a salir de ahí es reconocer nuestro valor también y lo que merecemos. Y entonces también otros temas, ¿no? Como el perdón. Si tengo que perdonar a alguien, tengo que perdonar. Si me tengo que perdonar a mí, me tengo que perdonar. Y eso también incluye el decir, me perdono porque creí que yo era mala persona. Me perdono porque creí que no merecía ser amado. Me perdono porque creí que ya no merecía otra oportunidad. Y todo eso también tiene que ver con el amor propio. Me perdono porque me amo. Voy a poner una meta en mi vida porque yo decido amarme, aunque me siento de la patada el día de hoy. Entonces, para salir de tus miedos, tienes que tener voluntad. Y la voluntad está muy anclada con el amor propio. Tienes que tener amor propio. Y para tener esto, tienes que tener claridad y certeza. Claridad de que decir, bueno, y si lo intento, ¿qué puedo lograr? Puedo lograr esto y esto y esto y esto. Y eso te da convicción. O sea, es un tema fascinante. Pues, fascinante, sí. Pero pues bueno, el ser humano muchas veces tiene que pasar por esas cosas que a veces son desagradables. Yo no digo que son negativas. Y para terminar, puedo decirte que las emociones negativas son buenas también. Fíjate, las personas no pudiéramos ser pacientes si no tuviéramos que saber esperar en algún momento de nuestra vida. El saber esperar nos da la paciencia y eso es una virtud muy grande. Las personas no sabríamos lo que es la compasión si no supiéramos del sufrimiento de las personas. Si yo nunca hubiera sufrido también. No sabríamos lo que es valorar nuestra vida si no pudiéramos morir nunca. Y entonces ahí entra el miedo también, porque me puedo morir, voy a ponerme más trucha porque la vida se me va a ir, ¿no? Las personas no sabríamos lo que es el perdón si no nos sintiéramos ofendidos. Y de la misma manera, ¿no? No pudiéramos ser valientes si el miedo no existiera. Cuando tienes miedo, es una buena oportunidad para ser valiente. Los valientes no son personas que no tienen miedo,
son personas que también tienen miedo como todos nosotros, pero tienen una certeza, tienen voluntad porque tienen una convicción muy fuerte. La convicción es: yo merezco salir adelante, yo merezco, tiene que ver mucho con el amor propio. Ese es un motor muy fuerte, ¿no? El yo merezco. Y entonces, a través de todos esos momentos de dificultad en la vida, nos forjamos bastante. Bien. Y entonces, pues bueno, esa es mi conclusión. Disculpen por hablar un poco, pero No, al pero contrario. me gustaba aterrizar la idea. No, es que realmente Sí. es tan amplio el tema, tan enlazado, es como decir, ¿qué haría sin un dedo? Pues cada uno de ellos los necesito y son diferentes, Sí. y cada uno de ellos tiene una función diferente, pero está todo esto está Todo. enlazado. Sí. De verdad te agradezco mucho y que hayas compartido todo esto. Sí. ¿Cómo te podemos localizar? La gente que de alguna manera tiene el valor de enfrentar su miedo y de Sí. pedir asesoría con un especialista. Excelente. ¿Cómo te podrían contactar? Sí, pues les puedo pasar mi número telefónico, mi número de WhatsApp, ¿no? También pueden marcar por teléfono, pero me pueden mandar WhatsApp. Es 33 16 27 83 21 con Edgar Fernando. Les repito el número. Sí. Aunque lo van a reproducir en YouTube, Sí. ¿verdad? Pero ahí va otra vez: 33 16 27 83 21 con Edgar Fernando, su servidor. ¿Va? Cualquier tema de miedo, depresión, ansiedad, amor propio, temas de perdón, inclusive clarificar la mente para un proyecto de vida o lo que sea, pues me pueden contactar, ¿no? Porque aquí le toca a uno hacer de todo, ¿no? Sí, sí. Aunque ahorita nos metimos más en el tema de los miedos, ¿no? Pero Sí. ahí estoy a sus órdenes para servirles. Genial. Muchísimas gracias. De verdad fue Un placer. un placer. Un placer también. No, pues para mí el hecho de Sí, que sí, nos sí. hayas compartido tanta información en la cual también yo aprendo mucho, Claro. crezco como persona, y obviamente también a mí me dejas pensando mucho en qué es lo que puedo mejorar y también analizar, ¿no? Sí. Supongo que a los que están del otro lado también pues analizar bien si realmente estos miedos valen la pena o estos miedos, Sí. yo creo que todos valen la pena, pero sí el hecho de decir si se pueden enfrentar y si me va a llevar a un proceso, Claro. pero lo importante considero que es quiero hacerlo. Quiero hacerlo. Yo merezco. Merezco. Yo merezco hacerlo. Yo merezco vivir. Yo merezco tener algo bonito en mi vida, ¿no? Y entonces Sí. eso es lo que tienen que realmente cuestionarse. Yo lo merezco. Y eso les va a ayudar a enfrentar sus miedos. Genial. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Nos vemos y que tengan un excelente día. Bendiciones a todos.